En este momento precioso, cuando estamos en continuidad de la serie Emociones atendidas por Dios, estábamos hablando en el mensaje anterior que Dios atiende a nuestras emociones. Él no hace caso omiso a nuestras luchas y nuestras dificultades. Lo único que tenemos que hacer es acudir a Dios. Por eso esas emociones corresponden a que Dios nos ha dado ciertos regalos que están implícitos en la palabra del Señor. Por ejemplo, Romanos el capítulo 8, versículo 15 dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Noten que dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Pues, ¿qué es lo que nos esclaviza? Ahí dice el mismo texto, el temor. Y el temor es una emoción antagónica, una emoción sana. Y el sinónimo de temor es el miedo. Estamos viviendo un tiempo en el que la gente anda asustada. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a acabar el mundo? Eso lo sabe Dios, pero nosotros no podemos ni debemos prejuiciarnos. Tenemos que avanzar en fe a la luz de lo que enseña la palabra de Dios inspirada por medio del Espíritu de Dios mediante los siervos que están en la palabra de Dios, en este caso el apóstol Pablo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué me puede a mí esclavizar? Pues el temor, el miedo, pero aquí está el regalo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y qué es la adopción? Es que Dios a través de Cristo, mediante la fe, nos ha declarado sus hijos y disfrutamos sus promesas como que si fuéramos hijos literalmente hablando. Es decir, tenemos el derecho de acudir a esas múltiples promesas de la palabra de Dios a nuestro favor. Y dice aquí que a través de esa bendición que hemos recibido por medio de la adopción, podemos decir Abba Padre. Eso significa Abba Papito, es decir, confianza totalmente con Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No obstante, dice 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio y, y nos ha dado un espíritu por el cual podamos avanzar sin ningún temor. Amén. Usted allí donde se encuentra tenemos que recordar que la palabra de Dios no debe resbalarnos, ni tampoco, como decían nuestros padres, que nos entre por una oreja y nos salga por la otra. La palabra de Dios es la medicina, es el aliento, es la fortaleza, es el entusiasmo, es el valor que nos da para seguir adelante en el nombre del Señor. En la enseñanza pasada, emociones atendidas por Dios, recordemos Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 7. Primero Elías recibió una mala noticia, pues Jezabel lo había mandado a matar. Mañana a estas horas, así me hagan los dioses, si no estarás como uno de ellos. Y en segundo lugar vimos que Elías se llenó de miedo y caminó un día de camino por el desierto y fue y se escondió y dijo, quíteme la vida. ¿Cómo te encuentras? ¿Ah? ¿Quién es el que decide en la vida? Y en este momento, entonces, le exprimimos este tercer punto. ¿Quién decide en la vida de todos y cada uno de nosotros? ¿El diablo? No, porque estamos con el cerco del Señor, dice la Biblia en Job 1:9 al 10, que el mismo diablo dijo, pero
quítele el cerco a ver si no blasfema en su misma presencia. Dios nos ha cercado de favores y misericordias. Número 3, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, así lo dice la palabra, el Salmo 34, 7. Y nosotros no somos quienes para decirle a Dios, quíteme la vida. Eso quiere decir que hemos caído en una depresión. El miedo nos ha llevado a estar en una depresión. En otras palabras, en una agonía. En otras palabras, nos hemos paralizado. No, este es un tiempo de depender de Dios, tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de entusiasmo, tiempo de empaparnos con la palabra de Dios, tiempo de vivir en fe las grandes promesas de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en último lugar, en la serie de esta enseñanza, emociones atendidas por Dios, ¿cómo trata Dios a los que se caen emotivamente, emocionalmente? La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo lo hace. Mire lo que dice la Biblia en Primero de Reyes, el capítulo 19, el versículo 6 dice, entonces él miró, porque el versículo 5 dice que vino un ángel y lo tocó. Y después que lo tocó, le dijo, levántate. Y después le dijo, come. Tres cosas muy importantes. Lo toca, le dice, levántate. Y después le dice, come. Entonces él miró. Mira que Dios te está tocando a través de su ángel. Mira que Dios en este momento le está diciendo, levántate. Mira que Dios te está dando comida. Y esa comida es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, con el cual alimentamos nuestro espíritu. Hay tres maneras para alimentar nuestro espíritu, nuestra condición espiritual. Número 1, la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, la Biblia, es comida a nuestra alma. Número 2, congregarnos, como dice el Salmo 133, versículo 1 al 3. Mira cuán bueno y cuán delicioso es, oiga, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Hebreos 9:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca? La palabra de Dios entonces nos da ese aliciente, ese bálsamo. Y número 3, la oración, la comunión con Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Pues Elías había perdido comunión con Dios, se había ido un día de camino por el desierto, se había metido debajo de un enebro y había dicho, hasta blasfemando contra su propia vida delante de Dios en oración. Ahí sí oró, pero al revés. Quíteme la vida. Y Dios no le hizo ningún caso a eso, al contrario, mandó el ángel para tocarlo. El ángel de Jehová, Cristo Jesús, presente en estos tiempos, nos toca a través de la inspiración del Espíritu de Dios. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque Dios es fiel a sus promesas y nuestro espíritu se alimenta, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, empapándose de la presencia del Señor, que es la unción que nos mantiene de pie a la iglesia, a los ministros, todos mis consiervos, y a los hijos de Dios, las ovejas en global, que en este tiempo hacemos vida recibiendo el alimento espiritual que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mire el versículo 6, dice que entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire lo que es Dios. Lo toca, le dice, levántate, le dice, come. Vuelve otra vez y lo toca. Le da una torta que está recién hechecita en las ascuas de fuego. No era nada viejo, totalmente nuevo.
le pone una vasija de agua, él come y todavía Dios lo deja descansar porque estaba totalmente cansado. A veces nos deprimimos porque tenemos tanto exceso de trabajo en nuestras vidas, que trabajamos para la obra del Señor y se nos ha olvidado trabajar para el Señor de la obra, que son dos cosas muy diferentes. Cuando nos empapamos del Señor de la obra significa que nos alimentamos de la palabra y estamos a solas con el Señor. Y entonces Él nos capacita para atender la obra del Señor. ¡Ánimo! En el nombre del Señor. Y en conclusión, yo puedo preguntar en este momento, ¿cuántos toques te ha dado Dios en su vida? No sé cuántos, pero lo que sí sé es que la fidelidad de Dios, Dios nos sigue tocando. No obstante, Proverbios 24:16 dice, si el justo se cayere 7 veces se levantará. Levantémonos emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Levantémonos mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y no nos echemos a dormir, ni mucho menos permitamos que la depresión sea el golpe que nos haga presa del mal. En el nombre de Jesús lo animo. El Ministerio Vida TV, en el marco del Ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, nos dice hoy, Dios siempre estará atento de nuestras emociones. El Señor me los bendiga.